Hoy vamos a ver, hermanos, la tercera lección 3A. Sí, ahí está, donde dice el intelecto, las emociones y la voluntad. Y tenemos el gran mandamiento. ¿Y dónde está? En Mateo capítulo 22, versículo de 34 al 40. ¿Quién pudiera leerlo, por favor? Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Ahí tenemos, hermanas, lo que nos dice, tres figuras de tres jóvenes, la letra A, la B, y la C. Dice, he estudiado bastante, pero finalmente siento que comprendo este pasaje. La B tenemos a la B, o sea, Dios, esta maravillosa verdad conmueve mi corazón. Y el otro, voy a obedecerla y ponerle en práctica de inmediato. Claro, esa es la acción. El día martes fue un día lleno de acontecimientos. Ya hemos visto las tres parábolas del reino que utilizó Jesús para destruir los argumentos de quienes lo criticaban. Ahora nos ocuparemos del siguiente grupo de acontecimientos, los que tomaron la forma de cuatro preguntas sobre los siguientes temas: los impuestos para el César, la resurrección, el tercero, el gran mandamiento, y el cuarto, el hijo de David y el Señor de David. En esta lección saltaremos a la tercera de esta pregunta, la que se refiere al más grande de los mandamientos, y volveremos a los otros tres en la próxima lección. Veremos lo que el gran mandamiento tiene que enseñarnos acerca de la personalidad humana. Miren los dibujos de esta página que dan una clave de todo esto. Y nos dice así, la tercera pregunta dice, el gran mandamiento. Comience leyendo Mateo 22, 34 al 40, en el cual ya hemos leído. La pregunta acerca del gran mandamiento después responde a la siguiente pregunta. A, ¿qué día de la semana ocurrió este episodio? Lo acabas de decir. El martes. El día martes. ¿En qué lugar ocurrió? Lo acabamos de ver y leer la hermana, que es en el templo. ¿Quién le hizo la pregunta a Jesús en el versículo 36? Lo acabamos de leer. En el versículo 35, no es la 36, ahí dice 36, pero en realidad es la 35. Si ustedes ven su Biblia, es el intérprete de la ley. Es el intérprete de la ley. La D, ¿a qué grupo religioso representaba este hombre? A los hipócritas, que eran los fariseos. Los fariseos. La E dice, ¿cuál fue su pregunta? Y la pregunta fue, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y en la F dice, ¿cuántos mandamientos dio Jesús en su respuesta? Los dos primeros. O sea, 2. Este episodio también se encuentra en Marcos 12, 28 y 34. Lea este pasaje y luego responda a la siguiente pregunta. ¿Quién lee, por favor, capítulo 12 en Marcos? Capítulo 12 del 28 al 34.
es Marcos, ya no Mateo. Capítulo 12. ¿Quién lee, por favor? ¿12:28, no, pastor? Sí, hermana. 12:28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ajá. La pregunta es, de acuerdo con el versículo 28, ¿quién le hizo la pregunta? Ahí está, un escriba. Un escriba. ¿Y de qué grupo religioso eran amigos los escribas? De los fariseos. En la C dice, ¿estuvo de acuerdo o no el escriba con la respuesta de Jesús? Sí, estuvo de acuerdo. Es una de las muy poquísimas veces, pero sí estuvo de acuerdo. La D dice, ¿qué le dijo Jesús? Jesús le contestó, no estás lejos del reino. No estás lejos del reino. Porque lo que había hecho la pregunta y reconocer que Cristo es lo había dicho bien, había aceptado, y como había aceptado, por eso el Señor le dijo, no estás lejos del reino, por ahí vas. Tu corazón no está todavía muy malogrado. Esto es lo que le da a entender. Que si andase derecho conforme a la palabra, entonces ya estarías en el reino. Ahora, 3 dice, cuando el escriba escuchó la respuesta de Jesús y estuvo de acuerdo con él, demostró que también comprendía la importancia del más grande de los mandamientos. Cuando leímos Mateo 22:37, y nos dice, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Lo acabamos de decir. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu alma, y con toda tu mente. ¿En qué parte del Antiguo Testamento se encuentra? Nota al pie o al margen de la página en la Biblia que usted use. En Deuteronomio 6:5. Dice así en la C. De acuerdo con las palabras de Jesús, la pregunta es, ¿cuál es el segundo mandamiento en orden de importancia? Esa es el amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta y Jesús le contestó. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La siguiente pregunta, ¿en qué parte del Antiguo Testamento encontramos este mandamiento? Notas al pie del margen de la Biblia, de la página de la Biblia. Esto lo vemos en Levítico 19:18. Eso lo vemos en Levítico 19:18. Muy bien, hermano. La palabra del Señor dice así. Jesús respondió a la pregunta teniendo 2 versículos del Antiguo Testamento. Ambos mandamientos dicen que debemos, ¿qué? Amar.
debemos amar. Tanto el más grande como el segundo mandamiento en orden de importancia nos dice que debemos amar. La pregunta A. ¿Cuál nos dice que debemos amar a Dios? Es el primer mandamiento, pues. Es el más grande, porque así lo reconoce. B. ¿Cuál nos dice que debemos amar a los demás? Es el segundo. Es el segundo. Jesús enseñó que el más grande mandamiento era amar ¿a quién? A Dios. Jesús enseñó que el más grande mandamiento era amar a Dios. El gran mandamiento en Mateo 22, 34, 38, en Marcos 12, 30 y en Deuteronomio 6,5. Y nos dice así. Examinemos más de acerca el primero de estos dos mandamientos. En efecto, en Mateo 22, 37, el primer y más grande mandamiento nos dice que debemos amar a Dios con nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. ¿Qué dicen? El más grande de los mandamientos nos enseña a amar a Dios, ¿cierto? ¿Cuál sería la respuesta? La A, la B y la C. La A dice, solo a veces, ya no. No es así. Menos de lo que amamos, tampoco. Menos de lo que nos amamos a nosotros mismos, tampoco. Con todo lo que somos y tenemos. Eso es. Ahí es. En la D. ¿Cuáles son las tres áreas de la personalidad humana con las que nos dice Jesús que debemos amar completamente a Dios? El corazón, el alma, o sea, las emociones, y la mente. El corazón, el alma y la mente. Dice lo siguiente: en este punto debemos hacer notar que existe una diferencia entre la manera en que Marcos y Mateo citan este versículo del Antiguo Testamento. Y acá dice, en este punto debemos hacer notar que existe una diferencia entre la manera en que Marcos y Mateo citan este versículo del Antiguo Testamento. Lea Marcos 12:30. ¿Qué otra palabra utiliza Marcos en esta edición a la cita del Antiguo Testamento? A ver, lean por favor. Marcos 12:30. Hay una palabra. ¿Qué palabra es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu... Claro. Con toda tu fuerza. Esa es la palabra. Con todas tus fuerzas. El 11 dice, entonces en este mandamiento se utilizan 4 palabras para describir la personalidad humana. ¿Cuáles de las siguientes palabras se utilizan? A ver, vamos a ver. La A, emociones, no se utiliza. El corazón sí se utiliza. El intelecto no se utiliza, pero sí la mente. La mente sí se utiliza. ¿Se utiliza el alma? Sí. ¿Se utiliza la fuerza? Sí. ¿Se utiliza la voluntad? No.
No es así. Entonces ya tenemos 4. Corazón, mente, alma y fuerzas. Y tenemos, dice, 3 de las palabras de este listado son utilizadas por los psicólogos modernos para describir la personalidad humana. Estas son nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad. Observe cuánto concuerda cada palabra con las utilizadas de Jesús. Escriba la palabra que no. Escriba la palabra moderna que acabamos de escribir en negrita, que corresponde a cada uno de los siguientes términos bíblicos. Ahí está. La A tenemos el corazón, la B la mente y la C la fuerza. ¿Y corresponden a qué? Corazón. Corazón, en el corazón, ¿qué sentimos? Alegría, tristeza, el sentir de las cosas. Entonces, el término moderno sería emociones. Emociones. La B, ahí tenemos la mente. ¿Y qué dice de la mente? Es aquella en nosotros que piensa. Claro, ese está bien, ese es el intelecto. (16) Conteste la siguiente pregunta proporcionando el término moderno correcto. Ah, está trazada, ¿no? Ya. El 13 es la voluntad de una persona en aquella parte de su yo interno que le permite tomar decisiones y controlar sus acciones. La voluntad hace posible que una persona haga o no haga algo sobre la cual ha tomado una decisión. ¿Cuál de los términos que utilizó Jesús se refiere a esta parte de su personalidad humana? ¿Qué es la fuerza? La fuerza. Y el 14 dice, cuando hablamos de los sentimientos que tenemos en nuestro corazón, nos referimos a aquella parte de nuestra personalidad que en términos modernos se le llaman emociones. Emociones. Por último, nuestra capacidad de entender, aprender y conocer es aquella parte de nuestra personalidad que la Biblia denomina la mente y que hoy en día llamamos el intelecto, que es lo mismo, pero con diferente palabra, pero su concepto es el mismo. 16. Conteste las siguientes preguntas o proporcionando el término moderno correcto. A. Cuando sentimos algo, esta parte de la personalidad humana se le llama emociones. La B. Cuando sabemos algo de esta parte de la personalidad humana se llama el intelecto. La C. Cuando hacemos algo, esta parte de la personalidad humana se le llama la voluntad. La voluntad. En Marcos 12:30. Marcos 12:30. A ver, ¿qué nos dice Marcos 12:30? La 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ya leímos lo que dice Marcos 12:30. Vemos que Jesús utilizó 4 palabras para describir la personalidad humana. ¿Qué palabras corresponden a cada uno de los siguientes? 1. Las emociones. Las emociones se originan en el corazón, pues. El intelecto, ¿dónde se origina? La mente.
Claro, en la mente. Así es. Y la voluntad, ¿dónde? Fuerza. En la fuerza, correcto. La B dice, ¿cuál de los 4 términos utilizados en Marcos 30 no aparece en este listado? No aparece el alma. El alma. Tenemos acá. Dice, la palabra alma es una traducción de la palabra griega psiche. Este término es la raíz de una cantidad de palabras del español, incluyendo psicología. El estudio de la psicología se ocupa de los pensamientos, sentimientos, emociones, sentimientos y acciones de la persona. Es decir, tiene que ver con todas las partes de la personalidad humana. Del mismo modo, cuando en la Biblia se habla del alma de una persona, ¿se refiere a qué? ¿Se refiere solo a las emociones? No. ¿Solo a la forma? Tampoco. ¿Solo a esa parte de la personalidad? No. ¿A qué se refiere? A las tres de nuestra personalidad. Corazón, mente y fuerza. Ya. ¿Cuál sería? Ese, pues la D. La D de dedo. Así es. ¿Qué términos utilizó Jesús en Mateo 22:37 que cubre las tres partes de nuestra personalidad? El alma, hermano. El alma. El alma. 20. Durante el resto de esta lección examinaremos más de cerca estos 4 términos utilizados en Marcos 12:30. Durante el resto de esta lección examinaremos más de cerca estos 4 términos utilizados en Marcos 12:30. Utiliza la técnica de análisis para completar las siguientes acciones. El alma, todo tu corazón, ve, claro, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Esto es, como dice, 4 términos que son utilizados en Marcos. Ahora, ya tenemos. El 21 dice, en Deuteronomio 6:5, la palabra hebrea se traduce alma, es nefshed. Esta misma palabra se tradujo como ser en Génesis 2:7. Entonces, de acuerdo con en Génesis 2:7, ¿de dónde provino el alma del hombre? ¿De dónde? Viene pues de Dios que lo creó a la humanidad. Dios la creó. Según Génesis 1:27, somos diferentes del resto de la creación de Dios. ¿En qué sentido somos diferentes? Así, somos hechos a la imagen de Dios. Ese es el privilegio que tenemos. Y hay ciertas bendiciones por este hecho. Somos hechos a la imagen de Dios. Esa es la respuesta del número 22. Y nos dice el siguiente. Como recordará en el libro 4, la lección 3a, estudiaremos a causa que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Se le dio una cantidad de cualidades similares a las de Dios. Por ejemplo, en semejanza a Dios el hombre tiene sentimiento, puede razonar y, tomar decisiones. ¿Cuáles son
cuáles de estas cualidades corresponden a las siguientes partes de nuestra personalidad. Aquí yo estoy haciendo un cuadro, lo voy a terminar el cuadro y le voy a dar a conocer para que puedan ver la luz, lo que quiere decir que es la mente, que es el alma, que es el corazón. Ahí tenemos, en la A, el intelecto. El intelecto es el razonamiento, es el razonamiento, o el razonar, como quieran. La voluntad es tomar las decisiones. Tomar decisiones. Las emociones. ¿Cuáles son las emociones, hermano? Las emociones es, pues, los sentimientos. Los sentimientos. Al principio Dios creó al hombre a su propia imagen perfecto. Esto significa que el alma del hombre también era perfecto en sus emociones, intelecto y voluntad. Pero cuando Adán pecó, se distorsionó el equilibrio entre las tres partes de su personalidad. Y en la A dice, por ejemplo, cuando alguien se enamora de un no creyente y se casa en contra de la clara enseñanza bíblica, con ello va a permitir que sus emociones se distorsionen como a su voluntad. Pero como a su intelecto. A ver, apunten, por favor. Estamos en la A. Emociones, voluntad, intelecto. La B dice intelecto, emociones y voluntad. Intelecto, emociones y su voluntad. El creyente que obedece estrictamente los 10 mandamientos, pero sin sentir en su corazón amor por Dios, así, el amor por Dios. Romanos 7:8 dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. De acuerdo con las palabras de Pablo, ¿qué parte de su alma, las emociones o la voluntad era que era más fuerte? Era más fuerte. Son las emociones. En ese rato, con todo lo que se ha escrito, son las emociones las que son más fuertes. Y B, las que son más débiles. ¿Cuál sería en esta? La voluntad. La voluntad. 26. Veamos lo que puede suceder como consecuencia del pecado. El creyente que un día se siente realmente feliz y al siguiente totalmente deprimido, no. Veamos lo que puede hacer suceder como consecuencia del pecado. Este es muy importante, hermano. La A dice, el creyente que un día se siente realmente feliz y al siguiente está totalmente deprimido, ¿qué tiene distorsionado? Sus emociones. Sus emociones. ¿Por causa de qué? Del pecado. El pecado distorsiona cualquier de los tres, el intelecto, la voluntad y las emociones. En este caso son las emociones. La persona que aparece incapaz de comprender las enseñanzas del Evangelio tiene su intelecto distorsionada. ¿Por qué? Por el pecado. Y en la C dice, la persona que reconoce el bien y desea hacerlo, pero que se siente incapaz de hacer lo que desea, tiene su voluntad distorsionada por el pecado también. Ahora, 27 dice,
Después que Dios crea a Adán como un ser perfecto, así lo creó Adán, un ser perfecto. Pero ¿qué es lo que le hace distorsionar? Vamos a verlo. Y Adán como un ser perfecto, todas las partes de su personalidad se distorsionaron. ¿Por qué causa? ¿Quién tuvo la culpa? El pecado. El pecado. ¿Cómo estaba la personalidad de Adán después de pecar? Estaba distorsionado por el pecado. Así, de acuerdo con 1 Pedro 1:9, los creyentes reciben la salvación de sus almas. El propósito del ministerio de Jesús no era solo salvar una parte de nuestra personalidad, sino el salvar nuestra alma. De acuerdo con 1 Pedro 1:9, los creyentes reciben la salvación de sus almas. El propósito del ministerio de Jesús no era solo salvar una parte de nuestra personalidad, sino salvar nuestras almas. ¿Pero qué incluye? ¿Pueden leer, hermano, 1 Pedro 1:9? Teniendo el fin de nuestra fe, que es la 1 salvación Pedro, de nuestra capítulo 1, versículo 9. 9, pasó. Ya, Sí, por no. favor, hermano. Obteniendo el fin de vuestra fe. Obteniendo el fin de nuestra fe, De vuestra. fe, que es la salvación de vuestras almas. Ajá, ya ves. Este incluye ¿qué? Nuestras emociones, el intelecto y la voluntad. Vuestras Mire. emociones. Claro, y la voluntad. 29, dice, esto es lo que nos dice Jesús en Marcos 12:30. Si amamos a Dios con toda nuestra alma, significa que lo amamos con todo nuestro corazón, Mente y alma. nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Mente y fuerza. Acá con esto leyendo se comprende mejor. Acá hay 3 dibujos y el dibujo dice, estos dibujos ilustran la manera sencilla de la personalidad humana. La pregunta dice, ¿cuál de los 3 taburetes representa a una persona cuya personalidad total ha sido restablecida en el amor de Dios? ¿Cuál de los 3 son? La letra C. La letra C es el banquito que está todo completo. Claro. El sostén de sus patitas están completas. Entonces es la tercera. El 31 dice, ahora, para experimentar el restablecimiento completo de nuestra personalidad, Jesús enseña en el gran mandamiento que nuestra actitud con respecto a Dios debe ser una actitud que de indiferencia, o sea, no hacerle caso, no es así. Es en el amor, correcto, en el amor. En la B, claro. Ahora, pero ¿cómo lo dice la palabra? Todo debe ser una actitud de ¿qué? Una actitud de amor. ¿Puede ser parcial? No puede ser parcial. Ocasional, de vez en cuando nomás, no tampoco. Debe ser un amor total. Total. Así que para que el equilibrio y la naturaleza de nuestra personalidad se libere de los efectos del pecado, debemos obedecer lo que nos enseñó Jesús en el gran mandamiento. ¿Y cuál es lo que nos enseñó? Es amar a Dios totalmente. Al decir totalmente estamos diciendo mente, voluntad y las emociones.
Ahora dice, el 32 dice, ya saben que es en la C, amor total. Así que para que el equilibrio y naturaleza de nuestra personalidad se libere de los efectos del pecado, debemos obedecer lo que nos enseñó Jesús en el gran mandamiento y amar a Dios totalmente. En Marcos 12:30, Jesús dice que la persona que ama totalmente a Dios lo hace que con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Con toda su fuerza. Y le agregamos uno más, que aquí viene, con toda su alma. De aquí van a ver, acá se desprende algo. 34. ¿De qué manera describe Cristo la personalidad de quien ama totalmente a Dios? Esa persona ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Durante nuestro estudio de esta semana sobre el ministerio de Jesús, veremos cómo Jesús consagró a Dios en amor las tres partes de su personalidad. El día martes, durante la prolongada discusión con sus detractores, Jesús demostró que su comprensión de las Escrituras era mucho más profunda que la de ellos. Claro, del Señor era mucho más profunda, porque era un Dios que todo lo sabe. ¿Qué parte de su personalidad utilizó para demoler los falsos argumentos de sus enemigos, que eran los fariseos? ¿Qué parte? El intelecto. Ahí el Señor, en esta discusión, empleó el intelecto. Ve, dice, más tarde ese mismo día, o sea, el día martes, Jesús se fue de Jerusalén. Estaba muy conmovido y se lamentó por esta ciudad. Compare Mateo 23:37 con Lucas 19:41. La pregunta es, ¿qué parte de su personalidad muestra acá? ¿Qué parte de sus emociones? Emociones. El jueves en la noche en Getsemaní, Jesús enfrentó una lucha espiritual con respecto a su muerte. Cuando dice con respecto a su muerte, acuérdese que Jesús en ese momento en el huerto de Getsemaní, él decía, Señor, Padre, haz que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Esta palabra encierra muchas cosas, muchas cosas. ¿Y qué dice? El jueves en la noche en Getsemaní, Jesús enfrentó una lucha espiritual con respecto a su muerte que se aproximaba. Lea Mateo 26:42. Pregunta, ¿qué parte de su personalidad consagró Jesús totalmente a Dios? El estar dispuesto a cumplir esta parte del plan de Dios mediante su muerte en la cruz. Cuando el Señor estuvo en la cruz, ¿qué es lo que utilizó? Él vino como un cordero a la cruz. Dejó de lado su voluntad, hermano. Era la voluntad la que utilizó el Señor. ¿Cuál fue su voluntad? Morir en la cruz. ¿Por quién? Por todos nosotros, pagando nuestra deuda. Ese fue, mediante su muerte en la cruz. ¿Cuál fue? Su voluntad, la voluntad. Él solo quiso venir por ti, por mí, por todos. Así es. La vida de Jesucristo representa una vida en completo equilibrio y con un amor total por Dios. Abajo escribe un ejemplo de la vida de Jesús en el que consagró a su Padre esa parte en particular de su personalidad. Su intelecto. ¿En qué sería? Su intelecto empleó su intelecto, su conocimiento. ¿Con quién le empleó? En la discusión con los fariseos, pues, que tuvo la discusión. Ahí el Señor empleó su capacidad intelectual.
en la B, sus emociones. ¿Cuál fue sus emociones? Acuérdate que cuando el Señor entró, su entrada triunfal a Jerusalén, ¿qué hizo el Señor? Se puso triste. ¿Por qué se puso triste su espíritu? Porque Él se fue hacia el futuro 70 años más adelante, que sabía que Jerusalén iba a ser conquistado por los babilonios y que lo iba a arrasar totalmente. Y su voluntad, dice, fue la voluntad de Dios Padre la que primó en ir a la cruz. Él dijo que quería y le dijo que pásame esta copa. Pero el Señor le dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Por eso esta es la que primó aquí, es la voluntad de Jesús, no. Es del Padre, la que primó en la cruz. La voluntad del Dios Padre. Cuando fue hacia la muerte en la cruz, fue, pongan ahí, hermana, fue, cuando fue hacia su muerte en la cruz, por la voluntad de Jehová Dios. El 38 dice así, hemos visto que aunque el 37 es un ejercicio para ustedes, hemos visto que aunque el escriba le preguntó a Jesús por el más grande de los mandamientos, este le respondió con dos. Claro, con dos le respondió el Señor. Y le dijo el fariseo, ¿cuál era el más grande de los mandamientos que ya se ha visto en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5? El Señor le dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ve, dice, el segundo mandamiento en importancia lo encontramos en Levítico 19, 18, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento tan importante como el primero. Sabemos que el primero es el primero y es el mejor. Porque si ama a Dios, ya estás amando al prójimo. Ahora, el segundo mandamiento es en Mateo 29, 39. El primer mandamiento nos dice que debemos amar a Dios. El segundo mandamiento dice que también debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ya. Ahora sí, acabamos de ver que toda nuestra personalidad debe ser renovada a través de nuestro amor por Dios en Jesucristo. Entonces, si debemos amar a los demás como nosotros mismos, es lógico que también nos preocupemos de que su voluntad, su personalidad sea totalmente renovada. Es decir, ¿cuál es? Debe ser renovada. Sus emociones. B, el intelecto. Y C, ¿cuál sería la C? Es la voluntad. Es la voluntad. Ya. Esto se aplica especialmente a cuando intentamos hacer que los demás tengan una fe personal en Jesucristo como su Salvador. Cuando presentamos el Evangelio a los demás, debemos hacerlo dirigiéndose a toda persona. Y pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?
cuando predicamos el Evangelio, ¿debemos qué? ¿Utilizar historia? No. ¿Enseñar solo doctrina bíblica? No. ¿Enseñar la Biblia y despertar las emociones de la persona sin invitarle a tomar una decisión? No. Está incorrecto. Entonces la D dice, enfrentar su mente con la verdad del Evangelio, correcto. Despertar sus emociones e incitar su voluntad para que se entreguen a Cristo. Esa es la respuesta. Entonces, un ministerio evangelístico se debe centrar en 3 cosas. Acá muy importante. A, debemos enseñar con claridad el significado del Evangelio y lo que involucra seguir a Cristo. Debemos tratar de persuadir a las personas con argumentos convincentes. O sea, con argumentos que sean verdad. Debemos hablar del amor de Jesús por nosotros con gran sentimiento. Las personas deben sentirse conmovidas por el gran sacrificio y amor de Cristo por alto, de modo que se sientan movidos a aceptarlo. La C, debemos exigir con autoridad que se tome una firme decisión de seguir a Cristo y obedecer sus mandamientos. Ahora la pregunta, ¿cuál de estas cosas, A, B o C, está dirigido a qué? O sea, la A estamos en el 42, la B, que lo he leído, y la C, son las 3 que tienen que conjugar con las emociones, el intelecto y la voluntad de las personas. Entonces vamos a buscarlo. Si se refiere a la persona, tenemos la B. Debemos hablar del amor de Jesús por nosotros y con gran sentimiento. Ya vieron la B. Ahora dice, el intelecto de la persona. El intelecto. Hermano, una pregunta, era un ratito. Las emociones de la persona tiene la B. Claro, está bien. Las emociones de la persona tiene la letra B. Y el intelecto de la persona, el intelecto está pues en la A, donde dice debemos enseñar con claridad el significado del Evangelio. Está utilizando el intelecto. Eso corresponde a la letra A, donde dice el intelecto de la persona. Ahí donde dice letra, ahí se pone. Ya. La segunda es la letra A. La voluntad de la persona. Vamos a ver la voluntad. Si vamos a ver, la A no lo es, ya hemos puesto. La B tampoco lo es. Estamos pensando en la voluntad de la persona. La C, vamos a ver qué dice. Debemos exigir con autoridad que se tome una firme decisión de seguir a Cristo y obedecer sus mandamientos. Es la voluntad de la persona. ¿Y cuál sería? La C. La C sería la correcta. 43. Cuando una persona no responde a Jesús con toda su voluntad, su conversión ¿es total? No, porque no responde a Jesús con toda su personalidad. ¿Es satisfactoria? Tampoco lo es. Dice que es incompleta. Es incompleta porque no responde a la palabra de Dios. No responde. Y como no responde, es incompleta. La B. ¿Cómo debe ser la decisión de seguir a Cristo? ¿Cómo debe ser las decisiones de seguir a Cristo? Tiene que ser una decisión total o una decisión donde abarca las 3 cosas. O debe tener una decisión de entrega total. Así. 44. El objetivo de toda evangelización es ganar para Cristo a la persona.
en su totalidad. No podemos conformarnos con menos. Cuando alguien se acerca a Cristo para ser perdonado, debe hacerlo con el total convencimiento de su mente, corazón y voluntad. En los siguientes espacios, describa cómo se puede dirigir una mente evangelístico a cada parte de la persona. Tenemos aquí los tres A: intelecto, emociones y voluntad. Esta respuesta, hermana, le encuentra. ¿Dónde le encuentra usted? Aquí en el 42. Ahí tiene la A, la B y la C. La A y C. Lo lee y pone acá, del intelecto. ¿Cuál es el intelecto, por ejemplo? ¿Cuál es el intelecto? El intelecto es la A. Y ahí tiene el ejemplo para poner abajo. Y en la B dice emociones. Y arriba, ¿cuál es la emoción? ¿Cuál es la emoción? ¿La emoción cuál es, hermano? Correcto, es la B. La B. El ejemplo de la B del 42 corresponde a las emociones. Y cuando hablamos de la voluntad, correcto, hermana, correcto. Cuando tratamos de la voluntad, es la C del 42. Así es. Así es. El 45 dice, en el gran mandamiento, pregunta, ¿cómo describe Jesús la personalidad de quien está totalmente consagrado a Dios? ¿Cuál sería ahí? Ahí es donde el primer mandamiento, cuando le dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí va el primer mandamiento y el segundo. Es el gran mandamiento que abarca el primero y el segundo. Correcto, hermana. Correcto. Correcto. Ahí tenemos ya desarrollado toda la lección 3A. Tú no sabes.